Muy buenos días, bienvenidos a este espacio de formación. En nombre de ARUS extendemos una cordial bienvenida a este foro virtual que está denominado Beneficios UGPP Planillas U. La iniciativa de crear esta capacitación es apoyar y capacitar a los aportantes en los beneficios UGPP Planillas O. ARUS tiene el objetivo de contribuir a la capacitación y busca mantener una comunicación más cercana con todos los participantes que se encuentran conectados en este momento y que están interesados en este foro virtual. Antes de iniciar, importante recordarles que esta capacitación la pueden tomar en vivo, como estamos en este momento, o en formato grabado, ya que quedará montada en nuestra plataforma virtual para quienes estén interesados en consultarla nuevamente. Allí también van a encontrar el material que se utilizará durante el foro en un archivo PDF para su consulta, también para quienes estén interesados. Adicionalmente, y para las personas que nos acompañan por primera vez en este evento, informarles que tenemos dos formas de participación e interacción con nuestra conferencista. Durante toda la sesión se encontrará activo nuestro chat, a través del cual pueden enviarnos sus preguntas o menciones. Se encuentra en la parte inferior derecha de la herramienta, en este momento de su panel de control de la herramienta, en la parte inferior, al lado derecho, allí se encuentra el chat. Por otro lado, también tenemos la interacción a través del micrófono, para la cual solamente es necesario dar clic en la manito de color verde que se encuentra en la parte inferior derecha de la herramienta, también allí cerca donde se encuentra el chat. Les recuerdo que durante este foro tendremos un espacio reservado para las inquietudes del auditorio. Al final, cuando se termine de exponer el contenido de la capacitación, Elizabeth estará dando la respuesta a las preguntas o las inquietudes que ustedes tengan. Les recordamos que este foro está a cargo de nuestra experta Elizabeth Pérez Mesa, ejecutiva de mantenimiento de IR. Tiene un amplio conocimiento como consultora en la normatividad para el pago de la seguridad social de las empresas independientes y en el manejo de la plataforma de su aporte. De esta manera, entonces, y sin más preámbulos, le vamos a dar la bienvenida a Elizabeth. Elizabeth, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida. Puedes dar clic en el micrófono, por favor, para que podamos ya escucharte. Listo, Elizabeth, ya ahí te estamos escuchando. Bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Buenos días, Elizabeth. ¿Podríamos activar la cámara, por favor? Claro que sí. Y en este momento, Elizabeth, también te estoy enviando la invitación para compartir pantalla, para que podamos ver ya, tener acá la presentación. Por favor, confírmame si te llegó la... Sí, ya estamos allí viendo la pantalla. Si quieres, pongámoslas en pantalla completa, por favor. Nuevamente agradecerles a todos los que nos están saludando a través del chat y a todos los que se conectan en línea para esta capacitación en este momento. Perfecto, Elizabeth, adelante, ya puedes dar inicio a la sesión de hoy. Listo, muchas gracias. En esta oportunidad vamos a hablar entonces de los beneficios que están contemplados en la Ley de Financiamiento 1943. Vamos a hablar también de la Resolución 736 y la creación de la planilla O. Entonces les voy a comentar un financiamiento. En los artículos que nos afectan o que hablan de este beneficio que otorga la UGPP para este año son el 100 y el 101. En estos artículos nos habla de las empresas que están en este momento con un proceso de conciliación judicial y con un acuerdo mutuo con la UGPP. Entonces, en estos artículos nos detallan de los beneficios que vamos a tener en cuanto a intereses, y eso lo vamos a ver de manera más detallada con el transcurrir de la capacitación. Inicialmente les voy a hablar. Ustedes saben que el gobierno normalmente saca la ley, pero lo que nos afecta en la pila es la resolución. La resolución es la que nos hace modificar la estructura de la planilla como tal. Para este año, en este caso, la UGPP creó una planilla que es la planilla O, planilla para obligaciones determinadas por la UGPP.
¿Qué vamos a poder pagar en esta planilla? En la planilla O vamos a poder pagar solamente aportes a los subsistemas de seguridad social en salud, riesgos laborales y los parafiscales. Sabemos que en los parafiscales está el SENA, el CBF, la caja de compensación. En este tipo de planilla no vamos a permitir pagos para los subsistemas de pensión, ESAF y ministerio. ¿Cómo se va a manejar el proceso de la planilla y qué aportantes se pueden acoger a este beneficio? El Ministerio de la Protección Social, los días 25 de cada mes, nos enviará a nosotros los operadores de información un listado. En ese listado van a estar los aportantes que se pueden acoger a este beneficio. La planilla tipo O tiene una casuística y es que solamente van a poder hacer pago, bien sea por inexactitud, mora u omisión. Les explico un poco lo que es cada caso. Cuando la UGPP nos requiere por inexactitud es porque se está dando cuenta que nosotros hicimos un pago inferior a lo que realmente devengó el empleado. Cuando decimos mora es porque veníamos haciendo el pago de un trabajador y por alguna razón dejamos de pagar un periodo, es decir, veníamos pagando enero, febrero, marzo y mayo y omitimos el pago de abril. Entonces, por ese caso nos puede requerir la UGPP. Y la omisión es cuando yo definitivamente de pronto afilié a algún trabajador, él nunca se presentó a la obra, pero quedó registrado como que me iba a prestar algún servicio en la organización. Entonces, esos son los tres tipos de casos que ustedes van a poder identificar en el archivo que les envíe la UGPP. La UGPP normalmente les envía requerimiento y les envía un archivo de Excel, les envía un PDF explicando los términos de la sanción y en el Excel les especifica los valores a cancelar. Como les había comentado antes, la UGPP nos va a enviar un listado los 25 de cada mes. En ese tipo de listado que vamos a encontrar, nos van a enviar el tipo de documento del aportante, el número de documento del aportante, tipo y número de documento del cotizante, es decir, de los afiliados. Cuando yo me refiero a aportante, estoy hablando de la empresa. Nos van a enviar también el número de acto administrativo. Ese acto administrativo ustedes lo encuentran en el PDF. Y la fecha de acto administrativo. También vamos a validar el periodo de pago, es decir, si la UGPP me está diciendo debo pagar enero, nosotros vamos a validar que la planilla que nos estén solicitando corresponda al periodo de cotización enero. Y también vamos a verificar un indicador. Esta resolución tiene un ítem que está especificado en los artículos 101 y 100 de la ley 1943. Allí la UGPP estipuló 7 indicadores. Esos indicadores nos guían en la forma del beneficio o la exoneración que debo tener en el aporte de la mora. Les voy a explicar un poco más a detalle los indicadores. Como les mencionaba, son 7, pero realmente nos vamos a enfocar en los que tienen fecha límite de pago para este año. Hay 2 fechas límites de pago que deben tener en cuenta. La primera fecha límite de pago es el 30 de septiembre de este año. Y la segunda fecha límite es el día 31 de octubre de este mismo año. Entonces les explico un poco. El indicador lo da la UGPP. Si por algún motivo alguna empresa fue requerida desde el 28 de diciembre hacia atrás, se puede acoger a este beneficio.
Pero ¿qué pasa? El listado ya viene con ciertas empresas. Para los casos que de pronto un aportante tenga el requerimiento de la fecha del 28 de diciembre hacia atrás y se quiera acoger al beneficio, debe comunicarse directamente con la UGPP. Ellos son los únicos que los pueden incluir en el listado. Y ellos son los encargados de asignar el indicador. Entonces les explico un poco. Vamos a empezar con el indicador 2. Este indicador 2 exonerará a los aportantes del 80% del valor de los intereses de mora, de los subsistemas, salud, riesgos y los parafiscales. Se vence el día 31 de octubre. El indicador que tiene valor 3 también nos exonera del 80% en intereses de mora para los mismos subsistemas, pero este no tiene fecha límite de pago. Este es por el término que dure la liquidación. El indicador 4 nos habla de que nos van a exonerar de un 80% del valor de los intereses y tiene fecha límite de pago el 30 de septiembre. El indicador 5 nos exonerará también del 80%, pero no tiene fecha límite de pago, sino que es por el término hasta que dure la liquidación. Tenemos el indicador 6. Este nos va a exonerar del 70% del pago de los intereses de mora. Recordemos siempre que solo es para salud, riesgos y los parafiscales. Y tiene fecha de vencimiento el 30 de septiembre de este año. Y por último el indicador 7, que también nos va a exonerar del 70%, pero no tiene fecha de vencimiento, sino que es por el término que dure la liquidación. Es muy importante, yo ya les había mencionado que si el aportante no se encuentra incluido, debe solicitar directamente a la UGPP que lo incluya en el listado y ellos asignan el indicador. Y se pueden acoger las empresas que hayan sido requeridas antes del 28 de diciembre de 2018. Nosotros ya tenemos habilitado la planilla O en nuestra plataforma, porque de acuerdo a la resolución, esta debía estar habilitada y en funcionamiento desde el 1 de abril. Yo sé que muchos se pueden estar preguntando que por qué medio hacen el pago a la pensión. En la ley 1943 dice que la pensión se debe calcular. Los intereses de mora deben ser con cálculo actuarial y esta pensión debe pagarse el 100% de los intereses. Entonces, por el momento no hay una planilla en la pila a través de la cual se vaya a hacer ese aporte. Este cargo está escalado tanto con Ministerio, UGPP y las administradoras del Fondo de Pensiones, ya que son ellas quienes deben definir esa tasa de interés para hacer esos aportes. Entonces, si a ustedes en el archivo les llegó algún requerimiento que diga, por ejemplo, debo hacer aportes al Fondo de Pensiones Protección Colpensiones, se deben comunicar con el fondo para validar ellos cómo van a recibir este aporte. De igual manera, nosotros tenemos escalada esta inquietud, les estaremos contando el avance. Entonces, nosotros vamos a solicitar, al momento de elaborar la planilla, ustedes son los que nos deben suministrar la información porque la UGPP, el que envió el requerimiento, es al aportante. Nos deben suministrar los datos que ya ustedes validarán con cada ejecutivo de cuentas si tienen asignado, o también se pueden comunicar con nuestros canales como la línea de servicio al cliente, correo de servicio al cliente, o también tenemos una línea de WhatsApp que yo al finalizar la sesión les estaré notificando. ¿Por qué no se puede pagar estas pensiones a través de la pila? Porque la pila se liquida con una tasa de interés simple y no la envían de manera mensual. Y para esta pensión debe ser una tasa diferente y es con cálculo actuarial.
Entonces nosotros vamos a validar. Cuando carguemos la planilla, la podemos hacer por archivo plano o por un archivo de Excel. Vamos a verificar que el aportante, es decir, la empresa, se encuentre relacionada en el archivo dispuesto por la UGPP. También vamos a verificar que existan los afiliados. Entonces se va a validar el tipo de documento y número de documento del cotizante, el periodo de cotización y el indicador reportado por la UGPP. Por ejemplo, nos están requiriendo el periodo de cotización febrero. Yo veo que en el archivo tengo 30 personas requeridas y al operador estoy cargando 31 cotizantes, uno que no está en el archivo. ¿Qué va a pasar cuando estemos haciendo la planilla? Nosotros vamos a sacar un mensaje de alerta. Ese mensaje de alerta te va a decir que esa persona no puede ser incluida porque no está en el listado enviado por la UGPP. Te vamos a permitir que sigan con el proceso de cargue de planilla, pero esta persona, al momento de nosotros darle la corrección automática, va a ser eliminada de la planilla. También vamos a verificar que los subsistemas, cuando realicemos pagos a pensión, salud, que los subsistemas, que los aportes a estas entidades tengan días superiores a 0. También vamos a validar cuando se presenten inexactitudes, el salario podrá ser inferior a un mínimo legal vigente. ¿Cómo se va a manejar el proceso? En inexactitudes, la UGPP a ustedes les va a entregar un valor pagado, por ejemplo, un IBC, pagamos un IBC de 800.000 pesos y nos va a entregar un IBC para corregir 900.000 pesos. ¿Qué le debo pasar yo al operador o a la persona que me va a colaborar haciendo las planillas? Solo la diferencia, los 100.000 pesos de diferencia. En este caso, estas planillas nos permiten, a diferencia de la planilla N, que es la que normalmente manejamos para correcciones, nos permiten colocar solo el valor que estamos adeudando según la UGPP. Entonces, para los casos en los que haya mora u omisiones, el ingreso base a cotización será un salario mínimo legal vigente. Y cuando sea omisión, debemos tener presente que el aporte se va a ir a la EPS con el código EPS de MIN 001, que es el ADRES, antes lo llamábamos FOSICA. Para que por favor tengan muy en cuenta, se aplicarán las tablas de redondeo que están vigentes para la seguridad social, de acuerdo al decreto 1990 del año 2016. Recordemos que en este decreto nos dice, el IBC lo voy a redondear al peso superior y el aporte o la cotización que voy a pagar a la administradora es al 100 superior. Entonces, de esta manera se van a hacer los pagos. Esa va a ser la regla de validación de redondeo. No se va a exigir igualdad en los IBC de salud y de ARL. Como sabemos, normalmente yo en la pila, una planilla E, debo de pagar siempre el mismo IBC para pensión, riesgos y salud. En este caso, no, el sistema no les va a validar eso, podemos colocar IBCs diferentes en salud y riesgos porque la pensión, recuerden que no se paga a través de este tipo de planilla. Les informo a qué cotizantes aplica. Aplica a todos los cotizantes excepto a los que aportes patronales, a los prepensionados, a los estudiantes de prácticas del sector público y a los beneficiarios de reincorporación y al personal de magisterio. Entonces, si quieren, podemos ir validando dudas que tengan. Bueno, les recordamos a los participantes entonces que pueden utilizar nuestro chat en este momento, ahí está disponible pues para que ustedes puedan ir enviándonos cuáles son todas sus dudas, sus preguntas respecto a todo lo que nos ha venido
contando Elizabeth al respecto. También les recuerdo que tenemos la opción para levantar la manito de color verde y así poder hacer una interacción, digamos que directamente a través del micrófono. Una recomendación, y es que cuando nos envíen sus preguntas a través del chat, nos envíen en un solo texto toda la pregunta, porque a veces nos la parten y pues es más difícil de leer aquí a través del chat. Bueno, nos dicen, Migdalia nos dice, este tipo de planilla o de los requerimientos de UGPP también son para los independientes. Sí, ellos también vienen en el listado. Gracias. Nos dice Laura, si en el caso de que la UGPP no nos envíe el archivo, debemos solicitarlo, perdón, el archivo a ellos en la fecha establecida o cómo se haría. Claro que sí, o sea, la idea es que vayamos generando este tipo de planillas antes de que se llegue la fecha límite de pago. La UGPP envía el archivo de Excel, si de pronto no les llegó en el requerimiento, deben solicitarlo lo antes posible para poder ir analizando la información y asimismo gestionar el cargue de las planillas. Las planillas en este momento ya se pueden pagar normalmente por nuestra plataforma. Entonces, pueden ir validando con la UGPP para que se puedan acoger a este beneficio, porque hay que tener en cuenta que si se llega de pronto la fecha límite de pagos, pongamos es el 30 de septiembre, y podemos tener las planillas cargadas, el botón de PSE sabemos que tiene un horario que es hasta las 4:30 de la tarde. Si yo antes de ese horario no hago el pago, ya no me puedo acoger al beneficio porque inmediatamente después de esa hora, cuando se cierra el botón de pagos, las planillas que ya hayamos elaborado van a quedar en estado inconsistente. Gracias, Elizabeth. Nos dice Luisa, estuve consultando con Colpensiones y me dicen que que para hacer estos aportes se deben hacer por medio de la planilla N de corrección. ¿Qué tan cierto es esto, Elizabeth? Bueno, ahí hay un punto y es, la planilla N sabemos que nos permite hacer correcciones, pero esta ley de financiamiento dice que el cálculo a la pensión, a los intereses moratorios, debe ser con cálculo actuarial, es decir, que el interés va a ser diferente y en la mayoría de los casos, porque hemos estado investigando sobre cálculo actuarial, en la mayoría de los casos nos va a dar si hacemos la planilla N, un valor inferior a lo que las administradoras están esperando por el valor de la pensión. Entonces, como les comentaba, este punto de la pensión está escalado con Ministerio y UGPP para validar cómo se va a recibir o si es que de pronto a la planilla N se le podría crear más adelante, teniendo en cuenta pues este beneficio, una característica que me haga ese cálculo, pero por el momento estamos pendientes de la información si es que la administradora va a recaudar directamente o si le van a hacer alguna modificación a la planilla N para estos casos. Gracias, Elizabeth. Nos dice Tania. Si bajo la planilla O no se paga pensión, entonces ¿con qué planilla lo debo realizar? Bueno, esta pregunta está ligada a la anterior. Por el momento no tenemos planilla para este pago. Ok, muchas gracias, nos dice. Liliana nos dice, para novedades en caso de incapacidad, ¿cómo se realiza el cargue de archivo en 2 líneas o arrastran todo a 30 días? Cuando es inexactitud, yo le respeto las novedades. ¿Por qué motivo le respeto las novedades? Para los casos cuando tengo inexactitud, el sistema me va a pedir el número de la planilla base y la fecha en la que fue pagada. Entonces, respetamos la novedad que está y subimos en 2 líneas. Para los casos de mora y la omisión debe ser
si hay una novedad, proporcionaríamos el IBC, pero lo mínimo es un salario mínimo. Entonces el sistema ya nos haría la doble línea. Gracias. Bueno, pues en este momento tenemos a Diney levantándonos la mano. Diney, buenos días, ¿nos escuchas? Hola Diney, ¿me escuchas? Ya tienes abierto el micrófono, puedes hablar. Bueno, parece que tenemos alguna situación con el micrófono de Diney. Mario Trujillo. Mario, buenos días, ¿me escuchas? Sí, buenos días, la escucho. Perfecto, adelante. Qué pena, yo entré un poco tarde a la conferencia y tengo una inquietud. ¿Esta planilla O reemplaza la planilla E o qué? No, no señor, esta planilla se creó para este beneficio tributario. No reemplaza la planilla E, solo nos va a permitir cuando coloquemos que vamos a pagar en planilla O, estamos indicando que tenemos una exoneración en intereses de mora por el beneficio otorgado por la UGPP. Bueno, qué pena, tengo una inquietud con uno de los colaboradores aquí, que es trabajador independiente, a él se le paga por honorarios. Él solo venía cotizando a salud porque él tiene 60 años y ya no cotizaba a pensión, pero no le ha dejado pagar la seguridad social porque le está exigiendo que debe cotizar a pensión. Bueno, este hace parte de otro tema, pero ahí hay que validar qué subtipo de cotizante tiene realmente él. Hay que verificar qué subtipo de cotizante le estamos reportando en la planilla, porque si no está obligado a pagar a pensión, me imagino que es por edad, debe ser el 03. O de pronto lo tenemos mal clasificado. Eso sí habría que mirarlo con detalle desde la aplicación para validar cómo están pagando. Gracias. Si quieres, nos regalarías los datos o ahorita, finalizando la charla, voy a colocar unos datos de contacto y ahí te puedes comunicar y con mucho gusto te podemos colaborar. Gracias, Elizabeth. Bueno, Liliana Botero nos está levantando la mano. Liliana, buenos días, ¿me escuchas? Buenos días, sí, gracias. También había enviado la pregunta escrita por si de pronto no funcionaba el micrófono, pero ¿me escuchan bien? Sí, señora. Bueno, gracias, Elizabeth. Te quería preguntar entonces cómo vamos a elaborar esta planilla. Yo ya tengo el archivo enviado pues por la UGPP, el archivo del que hablaste ahora, con todas las inexactitudes. Entonces, eso se elaboran unas planillas en Excel para montarlas pues a la plataforma de ustedes y con algún formato definido por ustedes o pues eso lo consultamos y ustedes nos dicen en qué formato enviamos los datos o cómo es la elaboración de la planilla. Claro que sí, sí señora. Nosotros igual en la plataforma, en la opción autoliquidación de aportes, cargar archivo, allí como cuando vamos a cargar un archivo plano de seguridad social, hay una ayuda y dice formato ayuda y es el formato en Excel. Nosotros te podemos enviar esa preforma o la puedes descargar desde la plataforma para que diligencien los datos. Igual, nos puedes escribir y con mucho gusto nosotros te hacemos el envío para que vayamos gestionando esas planillas. Muchas gracias, Elizabeth. Bueno, Lady Johanna nos está levantando la mano. Lady, hola, ¿nos escuchas? Sí, buenos días para todos. ¿Me escuchan? Sí, señora. Tengo una dudita. En cuanto a la planilla tipo O, es para pagar con el beneficio que nos está dando la UGPP, podemos pagar todo menos pensión, ¿cierto? Para pensión no nos han solucionado, pues no se sabe todavía aún cómo se va a hacer. ¿Hay algún inconveniente si se paga primero la planilla tipo O y dejamos para pagar pensión en el momento en que nos indiquen cuál es la manera correcta de hacerlo, o es mejor esperar y pagar las planillas tipo O y pensión como ellos lo indiquen, pues pagar todo junto? No había ningún problema. Podemos hacer el pago inicialmente de estos subsistemas y ya luego, mientras definen lo de la pensión,
Después ya miramos si nos habilitan la planilla, una planilla de corrección o si el aporte se debe hacer directamente en cada fondo. No hay problema. Ya hay empresas que han estado haciendo el pago de la planilla O. Muchas gracias. Bueno, nos levanta la mano Araceli. Araceli, buenos días. Araceli, hola, buenos días. ¿Nos escuchas? Bueno, tenemos tal vez alguna situación con el micrófono de Araceli. Les recuerdo, si de pronto su micrófono no está funcionando, nos pueden enviar a través del chat su pregunta. Gloria nos dice, ¿cómo se sabe qué indicador aplica para la empresa o en base a qué la UGPP determina ese indicador? Bueno, la UGPP determina el indicador de acuerdo a los beneficios o de acuerdo al proceso en el que estén con ellos actualmente. Como les comentaba, hay dos tipos de procesos, conciliación judicial o conciliación por mutuo acuerdo. Entonces, la UGPP es quien determina el indicador. ¿Cómo se dan ustedes cuenta? En el listado que nos enviaron a nosotros, al operador de información, ahí vienen los datos del indicador. Si de pronto tienes dudas, con mucho gusto nos puedes escribir. Te validamos qué indicador tienes para que tengas clara la fecha de límite de pago. Gracias, Elizabeth. Nos pregunta Rosa, ¿por qué medio la UGPP va a enviar el listado? La UGPP hace el envío del listado al ministerio a través de la plataforma CISPRO y ya ellos nos comparten la información al operador, a nosotros pues como operador de información. A ustedes, a los usuarios o a las empresas les llega un correo electrónico con notificación de UGPP o a veces ellos también entregan correspondencia directamente en la compañía. Gracias. Nos pregunta en ese mismo sentido Laura, ¿yo cómo le puedo solicitar la información a la UGPP? Bueno, ellos tienen unos canales de contacto en la página de ellos. En este momento creo que es ugpp.gov.co. Esa es la página. Gracias. Bueno, Yanel nos está levantando la mano. Yanel, buenos días. ¿Nos escuchas? Hola, Yanel. Bueno, tenemos alguna situación, vuelvo y les digo. Si no les funciona el micrófono, pueden enviarnos a través de el chat sus preguntas para que podamos darle respuesta. María Patricia nos pregunta, en caso de los trabajadores independientes, ¿cuáles son las condiciones para ser prepensionados? Bueno, las condiciones para ser prepensionado, esas realmente las tienes que validar con un fondo de pensiones, porque el fondo de pensiones es el que te indica cuando ya se cumplió el límite de las semanas, cuando ya están próximos a cumplir la edad. Ellos son los que autorizan el pagar como prepensionados. ¿Qué hacen los prepensionados? Simplemente pagan salud y también deben estar en un listado que envíe mensual. En ese listado se validan lo que son los tipos y subtipos de cotizantes. Entonces, ahí sí debe, o sea, para no cometer errores y de pronto incurrir en una evasión de pagos, es el fondo de pensiones el que te determina cuándo pueden pagar con este tipo de cotizante. Gracias. Luisa Chávez nos está levantando la mano. Luisa, buenos días, ¿me escuchas? Luisa, hola. Ahí puedes dar clic en tu micrófono para que podamos escucharte, por favor. Bueno, creo que tenemos alguna situación con el micrófono de Luisa. No. Ahí, Luisa. Aló, Hola, ¿me Luisa. escucha? Sí, ya te estamos escuchando. Adelante.
Perfecto. Buenos días. Mire, lo que pasa es que tengo una inquietud con respecto al... Nosotros estamos requeridos por UGPP. Estamos beneficiados con el planilla tipo O en el número 2, en el que estamos condonados con el 80% de los intereses. El tema es que, bueno, ya el operador nos va a montar como tal lo que son los subsistemas de salud, bueno, riesgos, todo lo que su merced nos dijo. El Sí. tema va encaminado, es más, si yo solicito que me hagan el pago de pensión por una planilla de corrección, porque es que yo tengo que presentar los pagos, tengo que presentar respuestas antes del 10 de mayo. O sea, yo no me puedo esperar a que salgan las planillas o que los fondos se pongan de acuerdo. ¿Lo puedo hacer por El planilla tipo N? sistema, el sistema te lo permite, pero lo que preocupa es que de pronto luego te llegue un nuevo requerimiento por no haberse pagado pues con la mora que se está esperando, con el cálculo en los intereses de mora que se está esperando, pero el sistema te permite hacer ese pago. Ahí lo recomendable es de pronto también ustedes como aportantes validar con UGPP o ministerio de pronto si pueden hacer el pago y que más adelante no vayan a tener inconvenientes. Sí, porque es que se supone que tenemos unas inexactitudes en IBC. Se supone que lo que debemos hacer es completar la cotización por unas Ujú. inexactitudes pequeñas y es más por un tema de conceptos que nos lo estaban tomando salarial y no salarial. Ese era básicamente como el tema. Entonces nos dicen completen la cotización. Lo que pasa es que Ujú. hasta hace poco nos enteramos de la planilla tipo O, porque eso es recientemente Sí, nuevo, señor. pero pues para el tema de pensión, por lo menos uno llama a los fondos de pensiones, no tienen ni idea. O sea, hay muchos fondos que no tienen conocimiento de que existe esa planilla, ni mucho menos cómo hacer el pago. O sea, básicamente ellos tienen es un formato especial, pero para los casos cuando la empresa tiene mora presunta y mora real. Pero como tal, para ese tema de planilla tipo o requerimientos de UGPP, no tienen absolutamente conocimiento de nada. Igual nosotros tenemos que pagar, porque nosotros cuando presentemos soportes, toca presentar el pago con las correcciones, con todo hecho. Entonces, pues no sé, o sea, por eso hago la consulta. Si hacemos la planilla tipo N, igual tenemos que determinar y mostrar que la empresa sí pagó. Que Sí, haya señor. inexactitudes en intereses, pues bueno, eso ya se aclarará después, pero como ahorita no hay una herramienta para pagar pensión, pues básicamente nuestra herramienta como empresa es esa, es la planilla tipo N. Sí, claro que sí. Esa es la planilla pues que se maneja normalmente para las correcciones. De igual forma, la próxima semana va a haber una reunión con ministerio. Entonces, dependiendo de los resultados de esa reunión, nosotros les estaríamos notificando. De pronto la señora Luisa tiene ejecutivo de cuenta. Discúlpame porque ya creo que hicimos Ah, cierre bueno. de micrófono. Bueno, creo que no podemos continuar en la comunicación por Luisa, pero entonces en ese caso le recomendaríamos esto, ¿verdad, Sí, Elizabeth? sí, señora. Ok, igual ahorita vamos a dejar como la línea y el correo para que todos de pronto puedan comunicarse en caso de que así lo necesiten. Zulma nos pregunta, ¿hay alguna página donde se pueda mirar el listado de las empresas que están requeridas? Por el momento no, o sea, no hay, en la página de la UGPP no está habilitado el listado, pero lo tenemos como escalado como sugerencia. De todas maneras, si tienes dudas, nos puedes pasar el NIT o los NIT que conozcas y te podemos hacer la revisión, porque como les mencionaba, va cambiando cada 25 días. Perfecto, muchas gracias, Elizabeth. Nos dicen, nosotros, bueno, Janel, que no pudimos abrir el micrófono. Una consulta, nosotros estamos requeridos, estamos en una conciliación y defensa judicial con la UGPP. Tenemos inexactitud, pero tenemos cargada ya la planilla tipo N y queremos aplicar los descuentos de ley. Simplemente se monta la planilla y ya, o es necesario, ¿es necesario solo pedir el indicador y hacerla o hay que hacer alguna otra cosa?
No, o sea, ya ahí tendríamos que cambiar la planilla por una O para que se puedan acoger al beneficio de los intereses. La podemos cambiar, ya si en la N tenían aportes a pensión, estos aportes no irían en la planilla O, pero no hay ningún problema, podemos cambiarla y hacer el pago de esta planilla. Ok, en ese mismo sentido, Natalia nos pregunta, ¿qué pasa con las personas que ya han pagado planillas tipo N para hacer aporte a pensión? ¿Correrían riesgo de requerimiento por inexactitud en el aporte? Pues inexactitud en el aporte creo que no se presentaría porque al fin y al cabo ustedes llegaron al IBC que la UGPP está esperando. El tema ahí son el modo de calcular los intereses. Esa es una de las dudas pues, que tenemos pendiente por resolver por parte de estas entidades, del Ministerio y UGPP. De igual manera, si te puedes comunicar de pronto con un GPP para que ellos te den un poquito más de tranquilidad, lo puedes hacer. Ok. Elizabeth, ¿continuamos con preguntas o hay algo adicional del contenido para Podemos darles paso? continuar con preguntas porque realmente lo de la resolución 736 ya está todo dicho. Ok, perfecto. Naidu nos pregunta, ¿cómo hago para comunicarme con un asesor de la UGPP ya que no ha sido posible? ¿Qué debo hacer? Bueno, de la UGPP sí debe ser directamente pues en los canales de contacto que tienen ellos, pero si tienes de pronto alguna duda con liquidación de planillas, nosotros te podemos colaborar. En este caso, si ya te llegó requerimiento de UGPP, puedes escribir al correo electrónico del cual te enviaron el requerimiento y ellos ahí te resuelven las inquietudes. Gracias. Bueno, discúlpame que es que nos llegan varias, entonces acá Tranquilo. me van subiendo todas las preguntas. Cuando existe novedad de incapacidad, por ejemplo, y esa se debe ajustar, ¿qué IBC se coloca en la línea de días laborados? Nos pregunta Araceli. Bueno, el IBC que se coloca en la línea de días laborados es la diferencia que te dio de lo que la UGPP te está pidiendo, pero se ajusta a línea de días laborados. Ok, perfecto, muchas gracias. Nos dice, Liliana nos pregunta, ¿me confirmas porque no me quedó tan claro? A ver si he entendido bien la información. Cuando hay novedad por mora, ¿se cancela con un salario mínimo así el IBC sea menor? Sí, señora. O sea, en la resolución en ningún momento dice que se puedan reportar novedades cuando tengo planilla por mora. Entonces ahí nos están diciendo que debe ser mínimo un salario mínimo. De igual manera, o sea, como la pregunta, como las novedades son las que nos proporcionan el IBC, esa notificación también la tenemos pendiente con el ministerio, si se pueden reportar ese tipo de novedades en esas dos planillas, mora y omisión. Muchas gracias. Nos dice Andrés a través del chat. Actualmente en la planilla N, el operador valida el número de la planilla base. Entonces, la planilla O, ¿debo pagarla por donde pagué la planilla inicial? Esta pregunta es muy importante porque tenemos en cuenta que la resolución 3559 nos dice que la planilla N, si voy a hacer algún ajuste, lo debo pagar por el operador por el que inicialmente hice el pago. Esta planilla O tiene esta diferencia. Sí me pide el número de planilla base, pero puedo pagar por el operador que vengo pagando actualmente o puedo hacer el pago por cualquier operador. Ok, perfecto, muchas gracias.
Laura nos dice, en el caso de que nos salga la corrección para los aportes a pensión, ¿qué haríamos en este caso si no tenemos planilla todavía para hacer la corrección en pensiones? Bueno, por el momento la instrucción tenemos eso pendiente, si es que el fondo va a recibir directamente o si es que a la planilla N le van a formular el cálculo actuarial, pero mientras no exista una resolución que modifique la pila, no podemos hacer esos cambios en nuestra plataforma. Ok, entonces en ese caso, porque hay varias preguntas que nos llegan, digamos, como por la misma línea, en ese caso, Elizabeth, ¿es necesario esperar como el direccionamiento? Sí, para el pago de pensión sí es necesario esperarlo por el tema de los intereses, por la forma de calcular los intereses. Gracias. Nuri nos pregunta, ¿cómo sabemos que estamos inscritos como empresa en la UGPP para poder realizar los trámites? Pero me imagino que se refiere a los trámites de estas planillas. Eh, Como quieras, si quieres nos puedes enviar los datos, tenemos el listado actualizado de este mes con los NIF. Yo te podría verificar si te encuentras ahí registrada. De todas formas, sería bueno que te comunicaras también con la UGPP si la duda se refiere a si la UGPP los tiene mapeados a ustedes como empresa. Gracias, Elizabeth. Nos pregunta Sandra, ¿este tipo de planillas también se pueden pagar a través de pago consolidado? Sí, este tipo de planillas también se pueden pagar a través de pago consolidado, con la misma funcionalidad. Gracias. Nos dice Lady, ¿hay algún inconveniente si se pagan primero, si se paga primero las planillas tipo O y se espera para pagar pensión cuando solucionen la duda de qué tipo de planilla se debe usar? ¿O es mejor esperar a que aclaren el tipo de planilla para pensión y ahí sí pagar todo el sistema junto? No, no hay ningún problema. Estas entidades han dicho que no hay ningún problema de empezar a pagar con planilla O y acogerte a los beneficios de los intereses. Ok, nos dice Diney. Si tengo... ok, si a la empresa le hubiesen hecho el requerimiento y si ya realizó las correcciones y ya realizó el pago de las mismas correcciones por planilla N, ahí ¿qué sucedería? ¿Ya pierde el beneficio? Sí, efectivamente, o sea, ya no se pueden acoger al beneficio porque el beneficio es solo con esta planilla O. Ya es de igual manera y hay que preguntarle a la UGPP, pero ya el beneficio ya no pueden acogerse porque no hay manera de aplicárselo a las planillas N porque para ellas no fue creado y adicionalmente estas planillas ya fueron pagadas y lo que ya pagamos no lo podemos alterar. Ok, nos preguntan, ¿cómo hago para saber cuál es el indicador que le asignó la UGPP a mi empresa? Pues en el archivo de Excel que ellos me envían y en la resolución no veo nada de eso. El indicador, la UGPP lo está reportando es a los operadores, pues al ministerio, el ministerio lo reporta a los operadores de información. Si quieres nos puedes escribir indicándonos el NIT de la empresa y con mucho gusto te validamos con qué indicador te encuentras. Ok, nos dicen, como no se ha realizado el pago de pensión, pero ya se hizo la planilla o con los demás pagos, ¿perderíamos ese beneficio? ¿Me puedes repetir la pregunta, porfa, que no te escuché bien? Claro que sí. Como no se ha realizado el pago de pensión, pero ya se hizo la planilla o con los demás pagos, ¿perderíamos ese beneficio? No, estamos pendientes de que nos definan cómo hacemos el pago de la pensión.
no los pierdes. Gracias. Nos dicen, bueno, sí, Liliana ya nos dice ella que pueden escribirle para revisar el tema del listado. Nos dice Araceli, cuando se debe corregir solo EPS, por ejemplo, es necesario incluir el código de AFP y demás subsistemas, o solo se diligencia la información del subsistema que uno quiere corregir. Solo se diligencia la información del subsistema que queremos corregir. Muchas gracias, Elizabeth. Para todos los que nos están preguntando sobre si esta capacitación queda en formato grabado, claro que sí, también tendrán las diapositivas, como les dije al iniciar. Esta información quedará montada en el aula virtual, así que ustedes pueden ingresar al aula virtual para verificar allí, si quieren a partir de mañana, ya pueden estar verificando esta capacitación, para los que de pronto la quieren volver a ver o algo así, para que lo tengan presente, y también tendrán allí o estarán allí colgadas las diapositivas que utilizó Elizabeth, porque hay varias personas que nos están preguntando a través del chat. Bueno, y también les informamos que en la página de ARUS de nosotros también va a estar la información disponible por si la necesitan. Ok, muchas gracias. Bueno, Lori nos dice, ¿por qué medios envían el NIT para saber si están en el listado? Bueno, ¿Correo electrónico o algo así? sí, les voy a compartir entonces esta diapositiva para que puedan tomar los datos. Tenemos el teléfono, la línea fija, y esta línea celular es una línea de WhatsApp. Entonces ahí también pueden escribir todas las inquietudes que tengan. Nos dice Luz, a ver, esperen un segundo, para adquirir estos beneficios, ¿los debo solicitar, los debo pedir a la UGPP? Si no te ha llegado requerimiento, sí debes solicitar que te inscriban siempre y cuando, siempre y cuando el requerimiento te haya llegado o haya sido notificado por UGPP antes del 28 de diciembre del año pasado. Solo ese tipo de aportantes se pueden acoger. Ok, nos pregunta Diana, ¿este beneficio es direccionado a qué tipo de requerimientos de la UGPP? ¿Avisos de acción persuasiva o a cuáles? A conciliación judicial y también conciliación de acuerdo mutuo. Ok, muchas gracias. Bueno, ya respondimos a Diana, nos dicen... nos dice Karen, discúlpenme, pero es que me llegan muchas preguntas, entonces las voy leyendo. Tranquilo. Si se hace pago por planilla O y se cancelan estos valores y se hace planilla N, la cual me toma como IBC para todos los subsistemas, incluyendo pensión, el mismo valor, ¿no estaríamos haciendo un doble pago por este concepto? Lo que pasa es que, como les he venido diciendo, o sea, la planilla N para estos beneficios no aplica. Para la pensión no se ha definido si la podemos usar por lo del cálculo al interés. En caso de hacer la planilla N, se podría hacer solo para pensión, pero siempre y cuando tengamos autorización y tengamos ya claro lo del tema de intereses, porque la pila actualmente no calcula los intereses como se esperan en esta ley de financiamiento. Muchas gracias. Nos dice Sandra, ¿qué pasa con empresas que ya están cerradas o en procesos de liquidación y están en la lista de estas empresas requeridas? Pueden hacer el pago y acogerse a los beneficios normales. Muchas gracias. Bueno, nos dicen...
de pronto algunos ya son las preguntas que hemos respondido, entonces por eso no las vuelvo a leer. Esta planilla O solo va a estar habilitada hasta las fechas límites indicadas por la UGPP, es decir, solo hasta el 31 de octubre de este año. Hasta esa fecha límite estaría habilitada de acuerdo a los, va a estar habilitada de acuerdo a los, qué pena un momentico. O sea, la planilla, como vemos, hay unos términos, unos indicadores que no tienen fecha de vencimiento, ¿cierto? Va a estar habilitada para las empresas que tengan la fecha de vencimiento hasta ese día. Si tú tienes indicador 2 hasta el 31 de octubre, si tienes 6 hasta el 30 de septiembre, pero ella va a seguir habilitada, pero de acuerdo a los indicadores que se vayan trabajando. Muchas gracias. Nos dicen, en la planilla O se debe asociar el número de la planilla a corregir. En el caso de los inexactos, en esta planilla solo puedo relacionar a los empleados que inicialmente estaban en esta planilla. En el caso de planilla O, sí. En el caso de planilla O, solamente debo colocar los afiliados que se pagaron en la planilla base. Porque si no los pagaste, ya se entendería como si fuera una mora. Y para las moras y las omisiones no se pide número de planilla base. Muchas gracias, Elizabeth. Nos dicen, con respecto al valor de los intereses, ¿estos corresponden a un valor fijo o van corriendo día calendario como en las planillas tradicionales? Van corriendo día calendario como en las planillas que hacemos normalmente. Para las personas que trabajamos y ya recibimos una vez al año dividendos, utilidades de una empresa, ¿cómo se debe reportar? Pero podrías preguntarle si se refiere a prestación de servicios. Ok, bueno, John Mario, que es quien nos está haciendo la pregunta, no, nos dice que no. Trabajan una vez al año, pero están contratados por la empresa. John, no, si quieres, de pronto si tienes el micrófono, puedes levantarnos la mano, John, para que podamos abrirte el micrófono y nos aclares de pronto, nos especifiques un poquito más. Bueno, nos está diciendo que a través del chat que son dividendos de acciones. Pero entonces en ese caso haces el pago con una planilla ID independiente. Bueno, ya mientras John nos va respondiendo, nos dice, sí, aún no nos llega la respuesta de John. Pero bueno, mientras tanto voy a continuar con otra pregunta. ¿Desde cuándo va a estar habilitada en el portal la planilla O? ¿O qué se debe hacer para que se la habiliten a uno? Porque en el momento no la veo, nos dice Natalia. Bueno, no, la planilla O ya se encuentra habilitada desde el 1 de abril. ¿Por qué no la ves? Porque esa planilla O tiene una condición y es que solo se hace por carga de archivo, bien sea un archivo TXT o un archivo en Excel, pero ya está habilitada. Si tu empresa cuenta con el beneficio, nosotros te haríamos el cargue de la planilla y el sistema la valida normalmente. Si la empresa no cuenta con el beneficio, así tengamos archivo plano en TXT o tengamos el Excel, el sistema al momento de cargarla nos sacaría un error y nos diría que no podemos cargar ese tipo de planillas para el aportante porque no se encuentra incluido en estos beneficios. Gracias, nos dice Liliana. ¿Cuál es el tiempo establecido que tiene ARUS para realizar el cargue de la planilla después de que la empresa ha enviado el archivo que la UGPP proporcionó, teniendo en cuenta que la empresa tiene más de 400 trabajadores?
Bueno, nosotros para tiempos de elaboración de planilla, como muchas veces o son varios requerimientos, damos 5 días hábiles para la respuesta. Entonces, ya depende de la fecha de ingreso y la llegada del requerimiento. Gracias. Nos dicen, nosotros como empresa ya solicitamos el archivo para enviárselo a ustedes y que nos ayuden con la carga de la planilla O, pero no comprendimos cómo hacer en los casos en los que se deben crear dobles líneas. Ejemplo, el empleado tuvo una novedad de vacaciones y piden ajustar 86,000 pesos en el IBC. Entonces, ¿qué valor colocar en la línea de los 14 días laborados? Bueno, el valor que colocamos es la diferencia, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos la UGPP te está dando un valor completo del aporte realizado. Ese valor lo deberás restar con lo que ya pagaste y lo que nos informan a nosotros para elaborar la planilla es esa diferencia, porque esta planilla, diferente a la N, nos pide solamente lo que dejamos de aportar. Entonces nosotros somos los encargados. Si se pagó con resolución 1747, que era la donde reportábamos las novedades en una sola línea, nosotros al momento de cargar el archivo somos los que dividimos la línea y sabemos que se aplica para días laborados. Entonces esos 80,000 pesos se los colocaríamos en esa línea de días laborados y el sistema solo te cobra sobre ese valor. Muchas gracias. De pronto para las personas que nos están escribiendo a través del chat, pues para que les validemos de una vez si están en el listado, les recordamos que deben escribir al correo electrónico porque pues digamos que acá directamente a través del chat pues no lo podemos hacer. ¿Puedo realizar el pago de planilla tipo O como planilla asistida? Nos pregunta Andrés. Como planilla asistida, no, porque es que realmente la planilla asistida ya te estaba validando apenas 3 trabajadores y pues en la mayoría de casos estos requerimientos tienen un número superior de afiliados. Entonces ahí el pago se podría hacer planilla electrónica. Gracias, nos pregunta Sol. Si a una persona natural le llega un requerimiento de la UGPP diciendo que se ponga al día y ya pagó, ¿qué debe hacer? Ya debe comunicarse directamente con ellos y presentar los soportes de pago, demostrar que ya finalizó todo el proceso. Muchísimas gracias, Elizabeth. Bueno, por el momento no tenemos más preguntas al respecto. No sé si tienes algo que agregar adicional, digamos que antes de finalizar nuestra transmisión del día de hoy. No, esperamos que de pronto se hayan resuelto sus inquietudes, quedamos pendientes del tema de la pensión, nosotros estamos al tanto con eso, inmediatamente tengamos algún avance, les estaremos comentando o publicando pues a través de nuestros diferentes canales de contacto. Vale, muchísimas gracias, Elizabeth, por resolver las dudas del auditorio. En nombre de ARUS y de Fundación Unipymes expresamos nuestro agradecimiento. Elizabeth, ¿podríamos poner la diapositiva que tienes con los datos? De pronto por Claro si que ellos quieren tener algún contacto, digamos que para que puedan escribirlo. Exacto, allí están los datos. Allí se pueden comunicar, ¿verdad, Elizabeth? sí, señora. Listo, muchísimas gracias. Perfecto. Ahí vamos a dejar un segundito para que ustedes puedan escribir estos datos. Elizabeth, muchas gracias por la capacitación, por la conferencia del día de hoy. Les recordamos que si tienen preguntas adicionales, las pueden dirigir a el correo electrónico servicioalcliente@arus.com.co.
También les recordamos, muy importante, que nuestra sesión queda grabada. Entonces, si ustedes necesitan de pronto volverla a revisar o compartirla con alguien o algo así, pueden ingresar al aula virtual para que puedan ver nuevamente esta grabación. Allí también va a quedar montado el material en PDF que Elizabeth ha manejado el día de hoy. Muchísimas gracias, Elizabeth. Y en nombre de ARUS, a todos ustedes también, señoras y señores, les agradecemos la atención durante la conferencia de hoy. ARUS les desea que tengan un feliz resto de día. Hasta luego. Hasta luego.